En mi casa hablabas 6 idiomas con fluidez, o no hablabas en absoluto. Cuando tenía 8 años y accidentalmente usé una palabra en francés cuando se suponía que debía hablar español, mi mamá me dio una cachetada tan fuerte que me caí de la silla. Verán, ninguno de mis papás hablaba nada excepto español, pero ambos estaban completamente obsesionados con esta idea de que las personas multilingües eran superiores y que habían arruinado sus propias vidas al saber solo un idioma. Veían videos de personas cambiando entre idiomas, y mamá literalmente lloraba sobre lo hermoso que era y lo tonta que se sentía. Papá se emborrachaba y se desahogaba sobre cómo si hubiera aprendido idiomas de niño. Podría haber sido alguien importante en lugar de trabajar en una bodega. Así que cuando nació mi hermana mayor Lucía, decidieron que sus hijos serían diferentes. Cada día de la semana tenía asignado un idioma diferente, y teníamos que hablar solo ese idioma todo el día. Lunes era francés, martes era alemán, miércoles era mandarín, jueves era árabe, viernes era ruso, sábado era japonés, domingo era día de repaso donde practicábamos todos. Si accidentalmente hablabas español o mezclabas idiomas, te castigaban inmediatamente. Era o sin cena, encerrado en tu cuarto por horas, o a veces mamá te hacía escribir planas en el idioma que te equivocaste. Teníamos tutores viniendo a la casa todos los días después de la escuela. Mis papás no podían entender nada de lo que los tutores nos enseñaban, pero se sentaban ahí vigilándonos como halcones para asegurarse de que pareciera que estábamos aprendiendo. Mi hermano Roberto tenía 11 años y ya tenía ataques de pánico antes de sus lecciones, porque los tutores les reportaban a nuestros papás si no estábamos progresando lo suficientemente rápido. Mamá y papá nos grababan y enviaban los videos a familiares lejanos y los publicaban en línea como miren a nuestros hijos genios. Si alguien elogiaba nuestras habilidades lingüísticas, actuaban como si hubieran logrado algo increíble personalmente, aunque no podían entender ni una palabra de lo que decíamos. Cuando cumplí 13 años, mamá y papá me sentaron y me dijeron que tenía exactamente 2 años para volverme fluida en los 6 idiomas, o me iban a enviar a un internado en Europa que se especializaba en aprendizaje intensivo de idiomas. Me mostraron el folleto y parecía una prisión. Niños en uniforme sentados en salones silenciosos sin llamadas a casa y sin visitas durante el primer año. Papá dijo, ya los contactamos y te están esperando a menos que demuestres que puedes hacer esto. Ya estaba estudiando como 4 horas al día después de la escuela y estaba exhausta todo el tiempo. Mis calificaciones en la escuela normal estaban bajando porque estaba demasiado cansada para concentrarme en algo que no fueran idiomas. Roberto también se estaba desmoronando y había empezado a tener pesadillas sobre los tutores. Un día simplemente me quebré. Durante mi lección de mandarín, empecé a inventar completas tonterías que sonaban vagamente como mandarín, y le dije al tutor que había estado practicando con materiales avanzados. El tutor se veía confundido y me pidió que me repitiera. Solo seguí con el idioma falso, uniendo sonidos que no significaban nada. Cuando mis papás preguntaron cómo fue la lección, el tutor dijo que había estado hablando algo que no reconocía. Les dije a mis papás que era un dialecto regional que había aprendido de videos en línea y que el tutor claramente no estaba lo suficientemente educado para entenderlo. Por como 2 semanas, me salí con la mía. Solo hablaba tonterías durante mis lecciones y les decía a mis papás que los tutores no estaban calificados para evaluarme apropiadamente. Roberto se dio cuenta y empezó a hacer lo mismo. Finalmente estábamos teniendo algo de alivio. Entonces mamá y papá trajeron expertos, profesores de lingüística reales de la universidad que hablaban los 6 idiomas con fluidez. Nos evaluaron por horas y descubrieron inmediatamente que habíamos estado fingiendo. Cuando los expertos les dijeron a mis papás que habíamos estado hablando tonterías, papá se volvió absolutamente loco. Agarró todos nuestros libros de idiomas y nos los tiró uno por uno. Mamá estaba gritando sobre lo avergonzada que estaba y cómo los habíamos hecho ver como tontos. Nos castigaron por 2 meses y duplicaron nuestro tiempo de estudio. Ahora teníamos tutores en la mañana antes de la escuela y en la noche después de la escuela y todo el fin de semana. Estaba durmiendo tal vez 3 horas y empecé a quedarme dormida en clase. No podía soportarlo más. Fui con la orientadora de mi escuela y le mostré los moretones en mis brazos de donde papá me había aventado libros. Ella llamó al DIF y nos retiraron a mí y a Roberto ese mismo día. Nos quedamos con la familia de acogida por 2 meses y fue la primera vez en mi vida que podía simplemente hablar español cuando quisiera. No tenía que pensar en conjugar verbos o recordar tonos. Roberto empezó a dormir toda la noche y yo en realidad empecé a disfrutar la escuela otra vez. Entonces mamá y papá aparecieron en la corte familiar con su abogado y nuestros 6 tutores. Los tutores testificaron que en realidad estábamos haciendo buen progreso y que la educación multilingüe era beneficiosa para los niños. Trajeron a los profesores de lingüística que dijeron que aunque los métodos de nuestros papás eran estrictos, realmente estábamos aprendiendo y que sacarnos de ese ambiente desperdiciaría años de progreso. Lucía testificó que estaba agradecida por su crianza y que Roberto y yo solo estábamos siendo flojos. El juez dictaminó que teníamos que volver a casa. Esa noche papá nos sentó en la mesa de la cocina y dijo, de ahora en adelante no hay más español en esta casa. Hablan los 6 idiomas o no hablan en absoluto. Historia completa en el canal aquí abajo.